Bienvenidos a Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas, tu programa del sábado a las 11 de la mañana. Este programa está realizado por UDA Televisión en las pantallas de la Universidad de Atacama. En esta ocasión tenemos a dos importantísimas mujeres que nos están acompañando, internacionales. Liliana Petrucci, de Argentina. ¿Cómo estás, Liliana? Y Hola. También Berta Orozco, de México, Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, Berta? Muy contenta aquí con ustedes, mis colegas. Muy contenta, muy contenta. Sí, Gracias. Encantada de estar en Atacama, en la universidad. Tan bellos momentos hemos pasado. Un paisaje tan hermoso. Es una delicia. Sí, yo que vine ahora la primera vez, porque tú, Liliana, ya conoces acá, ya me había platicado Liliana. Como había estado aquí en enero, veniste, ¿no, Liliana? Sí. Y pues yo me entusiasmé y aquí estoy. Y muy contenta desde que venía viendo de arriba, porque pues tuve que llegar en avión, ¿verdad? Desde México, los paisajes de Chile, un país para mí entrañable, al cual quiero mucho. Ya les contaré por qué lo quiero mucho. Muy bien. Me gustaría que comentáramos para nuestros televidentes, los que nos acompañan el sábado, hoy día, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué cosas les gusta? Para que las conozcan más como personas que tanta academia. Me gustaría que nos acercáramos un poco a nuestros televidentes y les pudieran comentar más cosas de ustedes. Bueno, yo acá estoy, vine, dije, bueno, voy y tengo que volver prontito a Paraná, donde vivo, porque estamos en plenos preparativos del cumpleaños de 15 de mi nieta mayor. Así que esto nos llena de emoción y toda la familia está movilizada. Y las cuestiones que me gusta la literatura. Hace poco, siempre, bueno, nos pasamos novelas con amigas, tengo amigas lectoras, siempre hay un momento de la comida en la que comentamos nuestras lecturas, y ahora, como los libros están bastante caros y yo leo bastante, me hice socia de una biblioteca popular y me está esperando un libro que me han recomendado muchísimo, de una albanesa, que así que el sábado cuando llegue va a abrir la biblioteca popular y voy a ir a buscar este libro que había reservado, que se llama Libertad. Bueno, la literatura es una cuestión que me encanta, me abre mundos, me permite navegar por otros lados y el cine también me gusta mucho. Y bueno, y todo eso lo articulo, todas estas relaciones, el teatro, la música, con mi profesión, con mi trabajo en la revista El Cardo, con la docencia. Entonces me gusta tomar de estos saberes, porque para mí son muy importantes. Bueno, pues yo también yo soy Berta, como les decía. Yo soy pedagoga. Me dedico a la cuestión de la escuela, la educación, pero junto con eso me gusta disfrutar, me gusta viajar, como ahora que estoy en Atacama. Hace rato te decía, Carmen, te decía Liliana, que yo tengo un especial cariño por este país, porque un chileno, tuve varios profesores en México que eran chilenos y chilenas, pero uno muy especial, el maestro Semenman, que me enseñó muchas cosas. Aprendí algo que me ha servido no solo para la educación, sino para la vida, porque yo creo que, como dice Liliana, me gusta leer para que me hablen de mi realidad, de qué es acá. Y luego también me gusta viajar. Y yo viajo pues con mi trabajo, porque es como me puedo mover. No es tan fácil en estos tiempos financiar por uno mismo estos viajes. Entonces eso me encanta. Y bueno, también quiero decir que yo a este país lo quiero, lo admiro,
porque hubo una chilena, maestra ella de escuela básica, Gabriela Mistral. Bueno, ustedes saben quién es pero yo estoy muy agradecida con la profesora Gabriela Mistral. Yo no la conocí, por supuesto, pero ella en la década de los 20 del siglo pasado viajó a México. Fue invitada por el Ministerio de Educación de México. El secretario de Educación en aquel entonces llamó a Gabriela Mistral para que nos ayudara a impulsar nuestra educación. En aquel entonces había muchas personas, muchos niños, niñas, adultos que no sabían leer ni escribir. Entonces, el proyecto de la nación era llevar educación hasta en las áreas rurales más recónditas, más apartadas. Y bueno, se invitó a Gabriela para que ayudara a hacer avanzar la educación. Por eso es que quiero mucho este país. Tengo muchas amigas y amigos de Chile. Y ahora tengo a mi querida Carmen, al querido ingeniero Ramiro, que son estupendos, ¿cómo se dice? Anfitriones muy generosos. Y hemos disfrutado estos días trabajando intensamente, sí, pero también charlando, comiendo delicioso. La comida chilena me gusta mucho y lo hemos disfrutado, ¿verdad, Liliana? Uf, sí, muchísimo. Sí, bueno, vinimos a trabajar, ¿no? Por ahí tal vez podemos contar eso cuando volvamos de la pausa. Vamos a contarles un poquito más de lo que estamos haciendo. Sí. Pero antes tú me decías, ¿y qué te gusta hacer? Bueno, a mí me gusta pintar. Me gusta mucho la pintura, porque la pintura es también como un viaje. Te metes, así estás pensando, piensas que vas a pintar, el momento de la imaginación, ¿qué quiero hacer? Un paisaje o dibujar ahí un perrito, o sea, retratar a un perrito, pero ya cuando uno está tratando de combinar los colores y aprendiendo ahí, llega un momento en que yo ya me meto tanto en la pintura que ya me fusiono con la pintura, es como si fuera la pintura y yo ya no estoy pintando, ya es la pintura la que me está atrayendo y pintando a mí. Entonces eso me gusta mucho. Me gusta cantar, aunque no tengo muy buena voz. Me gusta cocinar también. No diario. Pero sí, me gusta cocinar. De hecho, pues yo me tengo que cocinar para mí. Entonces sí, me gusta la cocina, por suerte. Y me gusta mucho charlar con mis amigas, ¿verdad? Que hemos platicado mucho en estos días. Sí. Entonces lo que les quiero comentar es que uno viaja por el trabajo, pero el trabajo es muy alentador, muy encantador, porque conoces más gente. Ahorita venimos de una reunión con conocidos profesores de esta estupenda universidad. Yo estoy muy emocionada con el paisaje de esta universidad. Muchas gracias, Berta y Liliana. Como les digo, tenemos que ir a una pausa y volvemos. Bueno. De acuerdo, vamos a seguir charlando. Estamos de vuelta en Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas con nuestras invitadas internacionales, Berta Orozco, Liliana Petrucci. Liliana, cuéntenos, o Berta, la que quiera, empiece. Queremos saber qué elementos de nuestros países latinoamericanos tenemos en común
respecto de las tensiones, de las crisis políticas, de la crisis en educación, de cómo lo estamos enfrentando desde nuestras distintas universidades, en nuestras distintas veredas, cómo enfrentamos nosotros entonces esta crisis que estamos viviendo. Bueno, la situación de la Argentina actualmente, bueno, desde el año pasado hubo un cambio de gobierno y bueno, no solo desde mi perspectiva, sino hay un énfasis ultraconservador que ha ido, por un lado, nos afecta profundamente a las universidades públicas argentinas, a los centros de investigación y producción de conocimiento. Se ha recortado el presupuesto, no hay presupuesto, se ejecuta el presupuesto del 2023 con una inflación en el 2024 de un 50% y ahora recientemente por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de que va a haber una plata que es para pagarles a ellos los intereses de la deuda argentina que había tomado en el gobierno del Macri. Bueno, esto ha generado algunas condiciones del Fondo Monetario que tiene que ver con una cuestión económica sobre el valor del dólar, y la flexibilización laboral, el cambio de la ley de trabajo, la reforma laboral, que esto fue una conquista del siglo XX de la militancia y de los distintos gremios, ¿no? Los derechos laborables, que hoy en día, con esta crisis de la que menciona, me parece, Carmen, tiene que ver con un énfasis en que el deterioro de las relaciones del trabajo, de un trabajo contratado, regular, y el énfasis del cuentapropismo. ¿Qué quiero decir con esto? Surgió con mucha fuerza durante la pandemia, los motomandados, es decir, los delivery, Okay. Entonces, a esto llamamos el cuentapropismo. Este cuentapropismo tiene distintos niveles de inserción o de trabajo. La cuestión es que son contratados. Entonces, bueno, esto es un cambio en el panorama laboral y en las condiciones de salud importantes. Después, bueno, los recortes en presupuesto para no solo a la universidad, a la salud pública, el cierre del Ministerio de la Mujer. El presidente actual, Milei, dice que va a cambiar lo que se aprobó, que no se va a hablar más de feminicidio. Si es un asesinato, es un asesinato, un crimen. Femicidio no, siendo que la estadística es muy elevada. Entonces, hay cuestiones que retroceden en años que a mí me llevan a pensar que estamos volviendo a la Edad Media. Yo no viví en la Edad Media, pero se están arrasando con los derechos humanos, derechos de acceso a la educación y a la salud, a una vida digna. Eso es el panorama y esto impacta en la educación, impacta en los salarios de los docentes. Tengo los colegas, compañeros míos de la universidad que no pueden pagar el alquiler, que se están mudando, que no llegan a fin de mes. Es una cuestión feroz, entonces, como una avalancha de situaciones y de circunstancias que nos llevan a pensar en un límite global, medioambiental, etcétera. No sé qué tienes tú que decir, Berta, ante todo esto que presenta Liliana. Sí. Bueno, tenemos situaciones parecidas, aunque también diferentes, ¿no? Porque todos los países latinoamericanos algo tenemos en común: lengua. Aunque hay términos que luego, a ver, ¿cómo se dice en Argentina tal cosa? ¿Cómo se dice en Chile tal cosa? A veces hay que hacer cierta traducción, ¿no? Pero en general nos entendemos y nos divertimos con nuestras lenguas, que son muy ricas. Y entonces somos países diferentes, pero algo tenemos en común, ¿sí? Yo creo que algo que nos hermana es la búsqueda de la justicia.
la defensa de los derechos humanos, que se fundaron los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, pero no se acaban de satisfacer los derechos humanos. El derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, ¿verdad? Entonces, en mi país es un poco contradictorio, o bastante contradictorio. Ahorita tenemos un gobierno que repitió el partido el año pasado. El partido Morena también ganó las elecciones de hace 6 años, porque en México los periodos gubernamentales son cada 6 años. En Argentina es cada 4. 4, sí. En Chile también. Cada 4. Cada 4. En México son 6 desde el siglo pasado. Entonces, ya llevamos, digamos, 7 años con un partido. Mientras los otros partidos se atacan, dice, el actual gobierno dice que los otros son los conservadores, los neoliberales. Y bueno, sí, en estos gobiernos se deterioró y se desmanteló y se privatizó la economía en gran medida. Y este gobierno ha tratado de hacer cambios. Trae muchos programas sociales, becas para los niños desde preescolar, becas para las madres solteras, para los adultos mayores. Entonces eso ha paliado un poco el problema de la pobreza, que en mi país fue más del 50% de la población vive en pobreza, desde la pobreza extrema a otras formas de pobreza, ¿no? Bueno. Pero estos programas sociales han tratado de paliar esa crisis. Y parece ser que desde hace 6 años como que se abatió un poco el índice de la pobreza, o sea, redujo, no desapareció, porque es mucha, pero redujo un poco la pobreza. ¿O se mantuvo? Se redujo porque, si mal no recuerdo, se redujo en un 16%, sí, que no es mucho, ¿verdad? Pero y esto reconocido por la Organización de Naciones Unidas, es decir, no por el gobierno mismo, sino reconocido de que se palió la... Pero hay otros sectores críticos en mi país, por ejemplo, la justicia. Sí, bueno. Ahí tenemos un enorme problema, porque ustedes saben que, bueno, en México el narcotráfico es fuerte, bueno, es en todo el mundo, ¿verdad? Pero en México, que somos frontera con Estados Unidos, es un territorio de paso de muchos migrantes que buscan sobrevivir, salen de sus países porque no hay educación, no hay empleo, hay peligro para sus vidas. El muro de Trump. Sí, el muro de Trump. Ahorita México está siendo amenazado porque Trump dice, como de México se exporta el fentanilo, es ahí, y lo que lo están padeciendo son los norteamericanos, ¿sí? Claro. Como si allá no hubiera cárteles, allá hay cárteles, ¿sí? Bueno, no nada más están en México, están allá también, en todo el mundo. Pero Trump dice, bueno, tenemos este derecho a defender la salud de los norteamericanos. Y si la droga viene de México, tenemos derecho de ir a capturar a los narcotraficantes. Eso, si llega a ocurrir, que espero que no, sería invasión a nuestra soberanía, ¿no? Claro. Ahora, con la guerra de los aranceles, estaba leyendo en el diario ayer, México exporta tomate, palta, le dicen ustedes allá, industria automotriz, en México hay muchas armadoras automotrices que dan empleo, pues Trump dice, no, ya que se vengan acá para darle el trabajo a los norteamericanos, no en México. Entonces los aranceles, bueno, sí, hay lo que se llama, ya no le voy a seguir, la guerra de los aranceles. Entonces, México ahorita está pasando por una situación bastante difícil, bastante tensa, y en medio de todo eso creemos mucho en educación, porque por eso trabajamos. Sí ha bajado el presupuesto de la educación, sí se ha reducido, a las universidades también. Sí. Y pues estamos viviendo un momento difícil, pero dentro de ese momento difícil necesitamos mucha esperanza, mucha fuerza de voluntad. Por eso creemos en educación y trabajamos por ello. Sí, así es. No sé. Me parece
que Bueno. tocaron los puntos neurálgicos que se están viviendo hoy en día a nivel global. Sí, sí. No, yo pensaba que estos programas, en la Argentina también ahora hay algunos que están siendo reducidos el presupuesto, la asignación universal por hijo, había un programa Progresar en donde se trataba, porque el problema, y es un problema educativo que nos toca a la educación fuertemente, es la inserción de los jóvenes, el amplio desempleo, la dificultad para una inserción laboral. Entonces, el plan Progresar que existía era un convenio mixto que la empresa pagaba una parte de salario a cambio de una educación en el trabajo. Bueno, esos programas que vienen del gobierno anterior, de cuando Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, son programas que vienen desde bastante antes, están siendo, bueno, acotados y reducidos en el estipendio que reciben, en el dinero que reciben. Pero yo creo que esos son programas paliativos. Es decir, el problema de la pobreza no se va a acabar. El problema de la pobreza en nuestro país no, porque esto es una guerra geopolítica. Me parece muy interesante lo que han mencionado como puntos vértices importantes, puntos nodales, donde tenemos que poner la mirada para poder seguir analizando este tipo de cuestiones sociales y que, como bien lo dijeron ustedes, llevan todos a educación. Vamos a ir a una pausa y al regreso retomamos. Seguimos conversando. Regreso en crisis multisistémica y cambio de paradigmas. Estamos conversando sobre temas contingentes, candentes en el sentido político, en el sentido personal y en el sentido educativo. Entonces las invito a que en este momento podamos pensar qué podemos hacer nosotras, o como la academia, o desde donde estamos nosotros viviendo, ¿cierto?, en nuestro devenir. ¿Cuál sería nuestro aporte después de tener esta mirada crítica sobre lo que está sucediendo? No, bueno, creo que uno, desde este lugar en el que estamos, que no pretendemos hacer ninguna reforma, pero sí en el día a día, hay una cuestión, el día a día que es en el tiempo, es decir, que tiene que ver por un lado con el compromiso con la educación, el amor al conocimiento. Ese es un leitmotiv que sostiene aún en estas condiciones adversas. Publicamos la revista El Cardo con poco personal, pero siempre con mucha pasión y compromiso, y así recibimos colaboraciones sustantivas tan importantes de colegas. Es decir, hay un compromiso y una vocación de un colectivo. Esto nos une y esto nos fortalece. El intercambio con Carmen acá en Atacama, con Berta. Berta el año pasado estuvo en Paraná, hicimos una jornada sobre currículum. Eso nos alienta porque también nos permite una interlocución, abrir las miradas, tener otras perspectivas. Y eso es un vaso comunicante que nos sostiene, son puentes que nos sostienen. Por el otro lado, diría, ya en un plano más pragmático, educativo, el énfasis
a pensar al pensamiento, es decir, la formación tiene que reivindicar no solo el tratamiento de los contenidos, sino el poder pensar. El poder pensar nos va a posibilitar resistir, poner en sospecha los discursos, es decir, este es el trabajo, me parece, de la educación, no solo enseñar contenidos, que son muy importantes, sino también poder reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, sobre lo que hacemos, sobre las elecciones y las decisiones, para que estos jóvenes, estos niños, puedan tener herramientas para orientarse en un mundo tan difícil. Es decir, la educación me parece que provee de esas herramientas que tienen que ver con el pensar, con el cómo averiguo, a dónde busco, a quién consulto, qué es lo que sé, qué me falta saber. ¿Con quién me asocio? Eso. Y Claro. eso lo hacemos, o sea, no nada más decimos que hay que hacerlo, tratamos de ponerlo en práctica, por eso estamos juntas, ¿no? Porque primero, desde el año pasado que estuvimos en Paraná las tres, bueno, Carmen no pudo ir, pero se conectó online, expuso su trabajo. Yo sí pude, mi universidad me pudo apoyar para ir a la Universidad de Liliana, que nos recibieron con mucho cariño, con mucho solidaridad y compromiso, como ella dice. Me acuerdo que salíamos de trabajar en la universidad, en el auditorio, con estudiantes, con otras colegas argentinas, y luego nos íbamos a caminar ahí a la costanera, por el río Paraná tan hermoso, ¿no? Pero esta es la forma en que hacemos educación, ¿no? Creemos en la educación. No es tan fáciles las prácticas educativas en nuestros países. Hace rato decíamos que hay recortes de presupuestos, el sueldo de los docentes ya no es suficiente ante situaciones tan críticas en todos los países, pero ahorita la Argentina, con un nivel de inflación y de recortes a los programas de lo público, porque eso es lo que está siendo atacado, lo público, ¿no? Y sí, entonces nosotras estamos por la defensa de la educación pública y gratuita en la medida de nuestras. Ahora, a lo mejor no podemos incidir en las políticas para la salud, en las políticas para redistribuir el presupuesto, pero ¿cuál es nuestra cancha de juego? La educación. Exactamente. Y no haciendo un trabajo individualista, sino así como estamos, ¿no? Juntándonos, aprovechamos las tecnologías a nuestro favor, nos conectamos en línea cada 3 semanas, nos reunimos y platicamos y con vamos nuestros proyectos. Con nuestro proyecto. Y cuando ya venimos, por eso esta reunión, este viaje que hicimos ha sido muy productivo. Sí nos ayuda a trabajar en línea, ya llevamos muchos avances, pero el venir aquí, el mirarnos a los ojos, a ver cómo está nuestro trabajo, cómo vamos avanzando, yo aprendo mucho de mis colegas. Yo les estoy agradecida porque yo no puedo pensar sola. Claro, me responsabilizo de lo que yo pienso y lo que yo puedo producir. A veces le atino, trato de no equivocarme, pero soy humana. Pero para eso tengo a mis colegas. Ellas me dicen, oye, espérate, esto que quisiste decir, ¿por dónde va? A ver, acláramelo. Y eso me permite hacer un esfuerzo de explicación, de mejora, ¿por qué no? De corregir mi rumbo, ¿no? Por eso, Liliana lo decía, el diálogo, la comunicación. Y eso se nos da a los latinoamericanos cuando queremos salir adelante. Lo que iba a decir, que uno nunca termina de aprender, ¿no? A nuestra edad todavía
la pasión por seguir aprendiendo, por pensar distinto, por ver qué nos falta pensar, qué otra cosa tenemos que conocer, es importante. En una época en donde el conocimiento pareciera que ha perdido valor, porque sí, es cierto, hay un archivo, una biblioteca de Alejandría disponible en la web, es cierto, pero con eso tenemos que pensar para saber cómo lo utilizamos. Hay ahí un trabajo que la educación tiene que hacer. Sí, porque como bien dice Liliana, vivimos en la era de la información, pero ¿qué hacemos? Información no es conocimiento, es lo que dijo Liliana. Aprender a pensar y enseñar a aprender a pensar. ¿Sí? No darle a los chicos y a los jóvenes las cosas ya hechas. A ver, tu creatividad, tu problematización, tu capacidad de pregunta, de asombro, de amor por el conocimiento. Esas son las herramientas que necesitamos enseñar en la escuela, más que a repetir y repetir contenidos. El contenido es la información, pero ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo educamos? ¿Educar para qué? ¿Hacia dónde? Esas son las grandes preguntas de la educación por las que estamos trabajando. Porque este mundo no va a cambiar solo por la educación. No. Pero no va a cambiar sin educación. No, es una tarea que nos excede como educadoras. Es decir, como ciudadanos podemos participar en los momentos políticos que están instaurados en cada uno de nuestros países, pero como educadoras, nuestro modo de participar es en el compromiso con la educación, con la formación y en esa necesidad de seguir siempre aprendiendo, porque nunca se sabe todo. Y entonces desde ese lugar también nos da no sé, me parece que es lo importante y en este diálogo, la riqueza del intercambio nos da la apertura de miradas, de preguntas que no nos habíamos hecho, lo que el otro formula, cómo alimenta o abre nuevas aristas que no teníamos pensadas. Entonces, esta es la potencia del encuentro y del diálogo, por lo menos para mí, de compartir con ustedes estas instancias que son tan enriquecedoras. Es muy importante lo que están mencionando, por ejemplo, Liliana, cuando habla de la pasión de la enseñanza y la apertura de horizontes intelectivos que tenemos a través de un otro, de una escucha participativa, de poder ser humilde también cuando no entendemos, cuando no sabemos, de tener la capacidad y la valentía de la pregunta, de la ruptura, de ser disruptivos. Entonces creo que la relevancia está en eso, en la comunión, en entender que somos humanos, como también dijo Berta, que somos todos humanos, finitos, y el mundo de la educación es inagotable, es inacabado. Sí. Y pensar también, pensaba porque nos han quedado temas que son candentes y cruciales. Berta hizo una referencia, ¿no? La crisis, la ebullición, dicen algunos, medioambiental, ¿no? Esto es una cuestión que hemos hecho, qué estamos haciendo con nuestro planeta, cómo peligra las condiciones de habitabilidad del planeta. Las aguas, en Argentina se está hablando de que estos préstamos con el Fondo Monetario tienen una contrapartida que es la entrega ¿de qué? De los importantes acuíferos de la Argentina, ¿no? Entonces hay intereses geopolíticos, bueno, que están el problema medioambiental, el problema de los derechos humanos no agotado, la migración, la discriminación, la pobreza que lleva a la migración y la xenofobia, es decir, lo que está ocurriendo, que mandan charter con poblaciones
o los campos estos como pareciera campos de refugiados migrantes que permanecen ahí in eternum. Es decir, estos son atentados flagrantes contra los derechos humanos. Y esto también puede ser el aula, la educación, puede ser un lugar en el que podamos repensar estos modos de discriminación para atender al valor del otro, de la vida humana. Exactamente. Sí, sí. Estamos llegando al final de este programa que se me hizo muy corto en esta pequeña conversación que hemos tenido, así que me gustaría que se despidieran de las personas que nos están acompañando, si tienen algún otro mensaje que quieran dejar para que ya vayamos cerrando. No, pues yo solamente decir que tengo mucha alegría y que doy muchas gracias a este encuentro, a este programa y al pueblo de la querida nación chilena y argentina desde lejos. Muchas gracias. Ha sido un viaje de trabajo y de encuentro maravilloso. Gracias. Sí, gracias. Yo también, encantada, me encanta estar acá en Atacama. Los colegas de la Universidad de Atacama son hermosos, excelentes anfitriones, me he sentido muy, muy, muy bien y disfruto en los estudiantes, encontrarme con los estudiantes, con esas inquietudes. Es muy bello esta posibilidad, agradezco enormemente. Y hasta las mascotas. Son amorosas las mascotas de la universidad, me encantaron. Ay, sí, hemos conocido las mascotas de la universidad, que ya se me olvidaron sus nombres, pero siempre andan por ahí muy... Manchita, Beto. Bueno. Sí, eso es una identidad que le da también a la Universidad de Atacama. Gracias, Universidad de Atacama. Gracias a ustedes por estar acá, así que ahora nos despedimos de tu programa Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas. Hasta la próxima.